corrupción ocupa buena parte de nuestras conversaciones, de nuestro tiempo. Queda sin duda la percepción que es un lastre para el desarrollo del país, que el Perú se ha encontrado desde hace mucho tiempo ya, pero momentos como este lo hacen más evidente, con un muro que retrasa su desarrollo, que retrasa el futuro de nuestros hijos y que hace que los recursos públicos sean desviados no de la mejor manera y en grandes cantidades. El caso de los peajes, que ha llevado a una prisión preventiva a la exalcaldesa Susana Villarán y a su exgerente municipal José Miguel Castro, está en plena discusión, la corrupción está en plena discusión y hay mucho para conversar con el defensor del pueblo, que nos trae además información muy nueva y relevante. Defensor, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, gracias por la invitación. Conversábamos para empezar el tema de los peajes. La Defensoría ha emitido documentos, comunicados, tiene una posición al respecto sobre cuál tendría que ser la estrategia, si se quiere, a trazar con los peajes en la ciudad de Lima. Bueno, en su hora, recordará que en el año 2017 la Defensoría se ocupó del tema de los peajes, justamente a propósito de Ruta de Lima, la Línea Amarilla y particularmente el peaje en Puente Piedra. Y allí nosotros insistimos en la necesidad de lo que se denomina las vías alternas, y que no ahorcaran a un distrito tan popular, tan numeroso. Y usted me pregunta puntualmente sobre... Pero perdón, el peaje en Puente Piedra es, todo indica, una consecuencia de estos contratos, porque es el contrato con Odebrecht se da en la época del no a la revocatoria e introduce una cláusula que para mí es tan particular como la del peaje de Chillón, ¿no? Que te dicen, si tú no... si hay protestas sociales y no se logra hacer peaje, tú me vas a pagar todo lo que yo iba a recaudar en 30 años de la concesión. Lo cual, yo no soy abogado, pero me parece una cláusula bastante peculiar, ¿no? Bastante en curiosa. realidad, no solamente eso, en realidad el contrato es mucho más complejo y no estoy hablando solo de la forma legal, sino también de la economía del contrato. Y aquí usted y yo hemos conversado ya en anterior oportunidad y hemos denunciado, hemos señalado que estos informes económicos financieros, estos modelos financieros, es información confidencial. Yo puedo entender, por norma, una norma que se dio en el gobierno del presidente Humala, que fue ratificada en el gobierno de PPK, en el periodo de PPK y también en este gobierno. A propósito de eso, la Defensoría presentó una iniciativa legislativa para poder develar todo esto. ¿Por qué? Porque los modelos económicos financieros son los que justifican, desde el punto de vista económico precisamente, digamos, ese tipo de concesiones y por qué son 30 y no 40 o 20 y no 30, ¿no es verdad? Y por qué van a subir en determinado monto los peajes, cuáles son las prestaciones y las contraprestaciones. Eso es insostenible. Bueno, es insostenible. Si realmente hay un compromiso de lucha contra la corrupción, tanto el gobierno como el Congreso deberían de hacer un rato derogar esa norma, porque yo puedo entender que en el proceso de concesión, en la etapa de la postulación, usted no conozca mis fórmulas, en esa etapa, pero después, ¿por qué tendría que ser esto un secreto con 7 candados? No tiene ningún sentido. Tanto usted como yo, usted como periodista, nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos, y la ciudadanía en general tiene todo el derecho a saber cuál es el modelo económico financiero que ha servido de base para ese contrato. En relación a lo que está sucediendo, yo creo que hay que ser muy responsables, hay que ser muy prudentes, porque ahora la concesión ha pasado a otra empresa, a Vinci, y nosotros estamos estudiando el tema y desde luego muy pronto nos vamos a pronunciar con la claridad que se hizo en la oportunidad del peaje de Puente Piedra y con la firmeza que demanda una situación como esta. De manera que a la pregunta que usted me hace no le saco el cuerpo y le digo que sí nos vamos a pronunciar. Porque en estos contratos no solamente tiene que uno ocuparse de los intereses de la municipalidad y los intereses de la empresa. Por supuesto. Todo eso aterriza en los ciudadanos. Estos contratos tienen que ver con el día a día de los ciudadanos y con un derecho fundamental, el derecho al libre tránsito. Ojo que el derecho al libre tránsito no es una abstracción. Yo me movilizo para poder ir a trabajar, o para ir a estudiar, o para ir al hospital.
Entonces, el libre tránsito de por sí no se acaba en movilizarme de un punto a otro. Los ciudadanos se movilizan con un propósito. Como digo, o es para trabajar, o es para ir a algún hospital, o es para ir al colegio. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho particularmente sensible y con la Defensoría va en los próximos días a pronunciarse sobre este tema. Sí, porque definitivamente se espera un pronunciamiento de esta naturaleza. Ya el Contralor también adelantó, ¿no? Digamos que hay indicios de corrupción y bueno, habrá que ver efectivamente. Yo repito este tema porque la Municipalidad Lima y los ciudadanos, por ende, están enfrentando dos arbitrajes millonarios que derivan de los puntos críticos de estos contratos que coinciden con los momentos de los aportes electorales, ¿no? Entonces, es realmente complicada la Independientemente del titular actual de la concesión, no quisiera referirme a él, para nosotros, y esto sí se lo puedo adelantar, aquí hay una estrategia del anterior titular de la concesión que tiene que ver con los tiempos en los que ha ido soltando información y los cálculos económicos que ha hecho respecto de cómo va a recuperar, no solamente habiendo vendido, sino que además cómo va a recuperar a través de los arbitrajes. Así es, exacto. O sea, todo es parte, o sea, tanto el tema de adendas como e incluso de la venta. Y eso último yo le quería preguntar. Y usted como abogado además debe tener una opinión clara al respecto. Como todo esto se mueve en tal nivel de confidencialidad, en el primer caso Odebrecht vendió el 57% a Brookfield, que es un fondo de inversiones que uno tampoco sabe muy bien cómo está compuesto, ¿no? Se habla incluso que habría intereses brasileños detrás, ok, tiene su sede en Canadá. Pero vende el 57%. Odebrecht, sin embargo, se ha quedado con el 25% de esa concesión, sí, que yo entiendo que es una suerte de estándar internacional, que tú como socio estratégico te quedas mientras no hayas entregado todas las obras. Y por algo es que Odebrecht no reconoce corrupción como tal en esa obra. Correcto. Odebrecht ha reconocido corrupción en otras 4 obras, pero no en esta, donde claramente estamos viendo que el intercambio electoral tuvo su correspondencia en el contrato. Pero en el caso, como usted dice, de OAS, sí lo vendió por completo a Vinci por un platal, o sea, recuperó su inversión y ganó mucho más. ¿Eso era regular? ¿Era normal en principio que OAS se pueda deshacer de toda la concesión cuando habían obras por entregar? Eso es discutible también porque además recuerde usted que todos estos, hoy en día todo esto pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esas operaciones no pasaron por Economía y Finanzas. Entonces, ahí hay un espacio donde ha habido una cierta, digamos, duda normativa o duda de interpretación normativa. Pero lo cierto es que finalmente una de las partes, la municipalidad, ha convalidado eso. Y esto, al final del día, Enrique, esto se va a discutir en arbitrajes. Por eso es que yo digo que hay que ser prudentes, porque, digamos, puede ser muy popular salir y decir A o B respecto del contrato. No, por supuesto, ¿no? hay que tener prudencia. Pero 2 o 3 años después usted va a tener que pagar absolutamente eso y más en un arbitraje. Por eso... También es cierto, como vociferaba anoche Vitocho García Belaúnde acá, también es cierto que el Perú ha ganado arbitrajes, por ejemplo, con el caso del Callao, ¿no? O sea, que también cuando hay casos de corrupción tan evidentes, sí, pero por eso, no llevas todas las de perder, ¿no? También es verdad. Sí, sin duda, pero nos daría mucha base si pudiéramos conocer el modelo económico financiero de estos contratos. Por ahí vamos a tener que empezar. La institución que usted encabeza ha presentado un estudio interesantísimo sobre casos de corrupción de funcionarios en trámite según el nuevo Código Procesal Penal en el 2016 y 2018. Yo creo que tenemos el mapa de repente para que los televidentes lo puedan revisar. Ahorita lo vamos a... Bueno, ahí hay un cuadro, ¿no? Donde vemos los departamentos de mayor incidencia. Lima... con 7.553 casos, es un salto importante desde el 2016. Esto es nuevo código en ambos casos, sí, ¿no? En ambos casos. Ancash, bueno, que pues ha sido un lamentable emblema de corrupción. El salto es impresionante, de 2.171 a 4.636. Ahí hay que detenerse, defensor, porque claro, esto ya pasa después de que cae el gobierno de César Álvarez. Sí. O sea, es decir, se da un proceso, ahí vemos ya un poquito más el mapa, vemos un proceso de trascendencia, de combate contra la corrupción, pero sigue disparándose. ¿Qué ha ocurrido en Ancash? Ancash, sin duda, es el departamento que se incrementa porcentualmente, donde se incrementa porcentualmente más la corrupción, y nos da una señal para no engañarnos.
Nosotros estamos viendo que se está haciendo un trabajo importante desde la Fiscalía, pero no debemos confundirnos. Meter presos o investigar, sancionar a 4 presidentes y a algunos ministros no quiere decir que estemos necesariamente combatiendo integralmente la corrupción, porque la corrupción desafortunadamente está en todo el país. La lucha contra la corrupción supone una lucha en todo el país. Estas cifras lo están revelando. Claro. No es en Lima, no es solo en el gobierno central, no es solo en un ministerio, sino estamos hablando en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Me cabe imaginar. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que el plan anticorrupción, las oficinas anticorrupción, los indicadores anticorrupción tienen que funcionar. Porque al final el Poder Judicial y la Contraloría, desafortunadamente, por su propia naturaleza van a llegar expuestos. ¿Los casos que ustedes levantan son casos penales en trámite? ¿Cómo Sí, es en trámite. Son casos penales Todos en en trámite trámite. contra funcionarios públicos. Sí. Ok, pero entonces esto quiere decir que no están funcionando, digamos, los mecanismos de prevención. Exactamente, ese era el punto, porque la Fiscalía, el Poder Judicial, incluso la propia Contraloría, como dije hace un momento, por su naturaleza, o van a ir concurrentemente o van a ir ex post. Pero para que no haya corrupción, tienen que haber mecanismos que puedan atajar, que puedan detener o que puedan identificar los puntos sensibles. Por ejemplo, las oficinas de abastecimientos, la administración, todo lo que es compras. Tiene que identificarse muy bien y tienen que haber planes anticorrupción. Nosotros tenemos todo un plan nacional anticorrupción. Sí, claro. Pero ¿cuántos ministerios tienen planes anticorrupción, oficinas anticorrupción, personal, protocolos? ¿Qué es lo que ha recomendado la Defensoría al respecto? Bueno, nosotros hemos hecho un informe también respecto de esto y hemos identificado que desafortunadamente en gobiernos locales, gobiernos regionales, esta es una cuestión que se reduce a un mero documento que no pasa de ser un documento, que no hay instituciones, que no hay oficinas. Y si eso sucede en provincia, lo que es inadmisible es que suceda en Lima. Y en Lima también sucede. Ahora, estos casos, ¿cómo se llega a estos casos? Es decir, sí se está denunciando, de alguna manera, porque si estamos hablando de casi 5.000 casos en Ancash, que es impresionante, repito, Cusco también, bueno, mantiene el nivel 2.381, Ayacucho 2.109, Junín, perdón, 2.109 y Ayacucho 1.947, en el rango de los... Y el resto de regiones tampoco está tan lejos, ¿no? El azul más profundo, ¿no? Es donde peor están las cosas, evidentemente. Pero esto quiere decir que sí se denuncia. ¿Cómo se llega a estos casos? ¿Cómo se llega a estos casi 5.000 casos? La fuente básicamente es la Procuraduría. Que genera información. Lo que ha hecho la Defensoría es sistematizar esta información y poder hacer, digamos, una primera capa de análisis respecto de cómo estamos en materia de corrupción, cómo estamos avanzando, cuáles son las regiones, digamos, donde hay Ahora, ¿se más sentencia corrupción a estas personas? Porque también un tema es la prevención, pero por supuesto la sanción es también pues ejemplarizadora, se supone. Justamente el siguiente informe tiene que ver con la demora y las sentencias. Estamos recabando la información para ver cuánto es que demoran estos procesos. Fíjese usted el caso de... Usted me habla de Álvarez. Sí. Bueno, en muchos procesos todavía no está sentenciado. Exacto. El caso de Belaún del Ocio. Sí. Hasta donde tengo entendido, está parado ese proceso. Entonces, nosotros queremos... Hay un tema de provisionales, hay un tema de que los casos se quedan en esas jurisdicciones que son mucho más influenciables, tiene que ver con recursos, tiene que ver con peritajes, por ejemplo, porque hay determinadas regiones donde no existen recursos suficientes o personal suficiente para determinados peritajes. Y entonces eso se queda allí detenido y el proceso no continúa. Entonces queremos saber cuántas sentencias hay, cuáles son las penas que se están imponiendo y también cuánto es que demoran estos procesos. Porque finalmente, usted tiene razón, ¿de qué sirve que tengamos todas estas denuncias y finalmente esto puede hasta terminar en prescripción? Exacto. ¿Cómo prescribe un caso de Bueno, por el paso del tiempo, el tiempo que demora, bueno, dependiendo del delito, vamos a suponer que el delito sean 5 años más el 50% es el plazo de prescripción. Ya.
Y claro, evidentemente muchos casos terminan pues Claro, sobre todo si son pequeños, si estamos hablando de microcorrupción, de corrupción pequeña, porque no todo es mega corrupción. Es verdad. ¿no? Y también es verdad, por ejemplo, que un funcionario público sale del cargo y va a salir empapelado. También es verdad, ¿no? O sea, sí, pero una cosa, Enrique, que me parece importante no perder de vista respecto de esto. Y es lo siguiente, nosotros nos impresiona y está muy bien que nos indigne los grandes casos de corrupción, pero el caso de corrupción, la microcorrupción le afecta al ciudadano directamente. Es la coima que le exigen es directamente. En cada ventanilla. Sea que la corrupción se dé en un hospital, se dé en una municipalidad o en el propio sistema de justicia, eso le afecta al ciudadano. Tiene que ver directamente con el ciudadano. Lo de la mega corrupción me parece emblemático, me parece simbólico, me parece fundamental, porque además tiene que ver también con la dignidad que uno debe tener en el cargo, pero la microcorrupción afecta también directamente, o yo diría más incluso, a los ciudadanos, y es lo que genera un desaliento, porque la gente tiene la percepción de que para que el Estado funcione, tiene que ser corrupto. ¿Dónde se ve, si ustedes han hecho esa sistematización, esa microcorrupción de manera preocupante? Estamos hablando sobre todo de ministerios, de trámites en ministerios. Estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de ministerios, estamos hablando también del sistema de justicia. La ineficiencia es el telón de fondo de la corrupción. Porque si el Estado es ineficiente, si el Estado se demora, la gente, para que el Estado sea eficiente, para que no se demore, entonces de alguna manera esto motiva, indebidamente, pero igual motiva la corrupción. Por ley, ¿qué plan tiene que tener cada entidad? ¿Qué es lo que tiene, cómo tiene que responder una municipalidad, un ministerio? Bueno, en teoría deberíamos tener un sistema anticorrupción. Que no lo tenemos. No lo tenemos. Deberían haber políticas anticorrupción, una cierta institucionalidad, que quiere decir que hayan oficinas, ¿no?, anticorrupción, y podamos saber más o menos cuáles son las rutas y los puntos sensibles de corrupción en tal o cual ministerio o en tal o cual Eso es fácil oficina. de detectar, eso no es... No es muy difícil, pero sin embargo... se agazapa a veces también, tiene... Desafortunadamente, una de las cosas que conspira contra estos esfuerzos es también la rotación de los ministros. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y usted ha hecho comentarios al respecto últimamente. Sí. ¿Hay buenas noticias? ¿Hay islas de excelencia, o si no voy a mucho llamarlos de excelencia, pero hay áreas donde se vean, áreas o regiones o experiencias donde se vea que efectivamente sí se puede combatir? Ese es un ángulo importante. Nosotros también, estos son, como ya hemos anunciado en nuestro informe, son reportes que vamos a hacer con cierta periodicidad y también estamos identificando donde hay transparencia, porque donde hay transparencia, a menudo la corrupción se reduce. Donde hay mayor eficiencia, donde hay mayores mecanismos de control, eso lo vamos a informar también. Peculado es el más recurrente a nivel nacional, tiene el 34% de los 40.759 casos reportados en el 2018. Sí. ¿Qué nos dice esa cifra? Bueno, en realidad... ese es uno de el caso de Ancash es 74, Loreto y Cusco 72 y 71. O sea, el peculado arrasa ahí. Sí, eso es uno de los el delito más común en realidad, ¿no? Que es, bueno, apropiarse, utilizar dinero o bienes del Estado aprovechando... Exactamente, ahí lo hemos señalado, sí. Allí no hay coima. No hay, es una apropiación, digamos, o el dinero o de un bien del Estado. ¿No? Colusión es el segundo, que es, digamos, ya la... ¿no? Un funcionario se colude, ¿no?, se vincula con otra persona para beneficiarlo, para beneficiarse, ¿no? Bueno, entonces son informes estadísticos del 2017 y 2019, dice, elaborados por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, y tiene previsto de manera periódica, como nos dice usted, presentar nuevas ediciones sobre esta temática. Realmente es bastante... dramático, ¿no?, lo que estamos pasando. Creo que no es exagerada la angustia ciudadana como con un tema como este. Claro, pero usted me preguntaba hace un momento, y una buena noticia, o por lo menos una luz al final del túnel, yo diría que una de las tareas en las que debemos embarcarnos como país, como Estado, es la designación, o mejor dicho, la selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ya tienen los candidatos.
Sí, ya se presentaron 120, hay más de 110 que han cumplido con entregar toda su documentación. Bueno, y casi todos entonces se han convertido en candidatos, eso es una buena noticia. Y eso nos lleva a que el día domingo, que va a ser el examen de conocimiento, demos en la práctica ya el segundo paso de este proceso. En ese día se va a tomar un examen objetivo. ¿Es un examen escrito? Es un examen por computadora. Por computadora. Sí, en el que básicamente no es un examen escolar ni universitario. La idea es que él conozca el sistema de justicia, que nosotros constatemos eso, que conoce la institucionalidad, el funcionamiento, los principales problemas, que conoce el derecho administrativo sancionador en la medida en que esa es una institución de control y va a haber temas disciplinarios. Por lo tanto, debe conocer conceptos básicos de derecho administrativo sancionador. ¿Son de elección múltiple? ¿Las preguntas son abiertas? ¿Cómo son? ¿Es elección múltiple? Son de elección múltiple con una sola respuesta, ¿no? Es un examen de conocimiento muy claro. Es un examen de conocimiento, sí. De ahí es un primer filtro, ¿no? Entonces, quien desaprueba no pasa evidentemente al segundo filtro. Luego viene, perdón. ¿Qué es el segundo filtro? El segundo filtro es la evaluación del currículum. Luego viene las llamadas pruebas de confianza, que son básicamente... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo de las pruebas de confianza? Son 4. Dentro de las pruebas de confianza está la declaración patrimonial para ver la consistencia de su patrimonio, la coherencia de su patrimonio, la declaración de intereses para conocer los círculos de interés, para poder identificar eventuales conflictos de intereses en el ejercicio del cargo. Y además una prueba psicológica y una prueba psicométrica para poder conocer las aptitudes, capacidades, el perfil del candidato. ¿Qué tiene, por ejemplo, la prueba psicológica y psicométrica? Eso le interesa mucho. Yo no, me voy a exonerar de responder esa pregunta porque yo no soy psicólogo. Pero no, que el contenido, digamos... La idea fundamental es, por ejemplo, si estamos en presencia de un misógino, ¿no? Una persona que tiene, digamos, determinadas tendencias que en ese cargo definitivamente no debería estar. Porque, permítame, y usted que también es abogado, uno muchas veces en ciertos estamentos judiciales se encuentra con gente que uno dice, bueno, acá hay una patología, ¿no? Más de una vez hemos visto casos incluso de jueces superiores y qué sé yo, que han renunciado en circunstancias, ¿no?, complejas, donde uno veía, bueno, si acá se hubiera aplicado un examen psicológico, de repente no habría... Esa es una de las razones, justamente. ¿Por qué se llaman pruebas de confianza? Porque eso nos van a dar criterios de convicción el día de la entrevista. Hasta ese momento ustedes no han visto a los... No. ¿Y cuántos van a pasar a la entrevista? Eso es una incógnita que se va a despejar cuando... Pero son los que pasen por todas estas pruebas, sí, los que lleguen, pero estimamos que probablemente entre 20 o 25% llegarán. Ya si son 100, llegarán 25, 30 personas como mucho. Para terminar, defensor, conforme con la metodología, porque por un lado se ha dicho... Bueno, no hay nombres, algunos, evidentemente, no, unos pocos son conocidos, pero no hay nombres estos de juristas de renombre que se esperaba. Por ahí el señor Lecaros, el presidente de la Suprema, ha dicho que él hubiera preferido un tema por invitación, porque los juristas de renombre precisamente no se van a someter a una suerte pues de carrusel de pruebas, que como usted lo dice, suena bastante razonable. Pero al final fue la mejor leche derramada, pero ¿fue la mejor metodología, cree usted, la que se aplica? ¿Usted está satisfecho con la nómina que tenemos? A ver, dos cosas. En relación al proceso, a este concurso, que es un concurso de méritos en realidad, nosotros no lo hemos establecido, lo estamos ejecutando. Esto lo ha establecido la ley, esto está en la Constitución. Por lo tanto, lo que nosotros simplemente estamos haciendo es cumplir la norma lo mejor que se puede. Respecto al número, es un número importante, es un número interesante, son 120 personas, y yo no me adelantaría a opinar antes de si es que son buenos o malos, me gustaría opinar al final, pero lo que sí puedo adelantarme es a decir que yo no tengo, nosotros como comisión no vamos a esta evaluación con un prejuicio, es decir, con un juicio previo. Hay gente de calidad, con una trayectoria profesional, gente honorable, gente además con una trayectoria democrática,
que no necesariamente es conocida, es mediática, gente que puede venir de provincia y que esta puede ser la oportunidad para que los conozcamos. Por eso es que creo que hay que darnos la oportunidad como país de conocer este grupo de postulantes y ver quiénes pueden llegar a una instancia tan importante como es la máxima institución en materia de control de la judicatura. Las entrevistas van a ser públicas. Este es un proceso transparente. Si algún ciudadano considera que un candidato no debería formar parte de la Junta Nacional de Justicia porque tiene alguna tacha o porque no cumple algún requisito, hay un periodo de tachas. Hay un periodo de tachas. Sí. Bueno, entonces estaremos muy pendientes porque realmente sí es un proceso histórico, ¿no? Nuevo, y ojalá pues finalmente arroje, ¿no?, al grupo que realmente pues pueda configurar un poder judicial idóneo, ¿no?, que es evidentemente pues haremos donde ese esfuerzo. reposa toda esta discusión. Gracias, defensor, por acompañarnos. Esta noche vamos a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Eduardo Rodríguez es abogado de Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, que, bueno, hoy como abogado ha recibido una buena noticia para su defendido. Eduardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Enrique? ¿Qué tal? Bueno, el Poder Judicial y además la Fiscalía tomaron la decisión de retirar, ¿no?, el pedido de prisión preventiva y en este caso el juez le ha impuesto comparecencia simple a Gabriel Prado. Sí, la Fiscalía retira el pedido y ante el retiro de la Fiscalía el juez no le queda otra cosa que simplemente darle trámite, ¿no? Porque la Fiscalía es la que tiene, digamos, esa posibilidad de hacer estos pedidos de prisión, de incautación, etcétera. Entonces, lo que ha ocurrido es que yo entiendo que la Fiscalía ha podido darse cuenta, ¿no?, que el señor Gabriel Prado en realidad no tiene en realidad una responsabilidad. Claro, no se ha decidido la responsabilidad del señor Prado hoy día, pero sí se ha decidido que él no tiene por qué ir a una prisión preventiva, ¿no? O sea, las evidencias, los indicios sí, no apuntan a No, y ello. sobre todo, ¿por qué? Porque él ha venido colaborando con esta investigación desde un primer momento, incluso desde antes que lo citen, él se apersonó a la Fiscalía. A él le notifican el 12 de octubre del 2017 y él el 2 de octubre, 10 días antes, con la noticia periodística, va a donde el fiscal. Pero, a ver, para que entiendan los televidentes en cristiano, ¿es tan bárbaro como se ha planteado el caso? No me refiero al pedido del fiscal, que bueno, el fiscal irá viendo cómo irá trazando su estrategia, pero es tan bárbara la historia en el sentido que el señor Prado entrega unos papeles para que le ayuden a conseguir un trabajo, una plaza de trabajo, y termina con una cuenta en la banca privada de Andorra sin que lo sepa. ¿Así es? Así es. ¿De ese tamaño ese tema? Así es. ¿Eso es lo que hizo el señor Castro? Él firma un contrato de trabajo en el Hotel Novotel con una persona de nacionalidad uruguaya que se llama Norberto Sanguinetti. Bueno, que es pariente del expresidente de Uruguay. Exacto. Y era el hombre de la banca privada y en el caso es el caso de Odebrecht, ¿no? Exacto. O sea, el hombre de Odebrecht en Uruguay, que muchas cuentas pasaban por esa intermediación. O sea, no era cualquiera. El trabajo de Norberto Sanguinetti era venir a los distintos países a hacer firmar estos contratos a las personas. Muy bien. Y dentro de esos papeles había también unos formularios. El señor Gabriel Prado en realidad no recordaba bien, porque esto ha sido desde el año 2013. Él lo que recuerda es haber firmado una serie de documentos para conseguir un trabajo. Él... No quedaba claro qué plaza era como una suerte de exploración. No, en realidad él estudió antropología, ¿no?, y se ha dedicado a siempre trabajos sociales, ¿no? Muy bien. Él solicita a Susana Villarán y al señor José Miguel Castro, cuando él sale de la municipalidad, que lo ayuden a reengancharse laboralmente. José Miguel Castro le dice, muy bien, vas a tener una entrevista en el Hotel Novotel. Fueron al Hotel Novotel. ¿Todavía era alcaldesa Susana Villarán? Sí, por supuesto, claro. En el año 2013 ha sido esto. Entonces concurren al Hotel Novotel, se entrevista con el señor Norberto Sanguinetti y firma los documentos. Entrega copia de su pasaporte, copia de su DNI y su currículum. Norberto Sanguinetti se lleva estos documentos,
y finalmente resulta que con esos documentos no se abrió una cuenta porque ya existía la cuenta, sino que se le puso a él como beneficiario final. Permíteme explicarte, Enrique, cómo funciona Prado esto. pensaba que estaba con una suerte, vamos a llamarlo así, de headhunter. O sea, alguien que lo iba a ayudarlo, un cazatalentos profesional que lo iba a ayudar a ubicarlo laboralmente. Sí, exacto. Y el señor José Miguel Castro, cuando ha declarado ante la Fiscalía, ha mencionado que él era como un reclutador internacional. Ya. Muy bien. Entonces, finalmente, con esos documentos, se abre, o mejor dicho, se le coloca al señor Gabriel Prado, ¿no?, como beneficiario final de una cuenta en Andorra. ¿Y cómo funciona esto, Enrique? La banca privada de Andorra, ¿no?, contrata un estudio de abogados en Panamá que se llama Aleman, Cordero, Galindo y Lee, Alcogal. Y le dice al estudio de abogados que constituyó Relton Holding, le dice, oye, quiero que el beneficiario final de Relton Holding o el apoderado sea el señor Gabriel Prado. Relton Holding, o mejor dicho, el estudio Alcogal, va a una notaría en Panamá y hacen una escritura pública muy sencilla en donde se designa al señor Gabriel Prado como beneficiario final, como apoderado. Y no le preguntan al señor Gabriel Prado ni a cualquier persona si quiere ser o no quiere ser apoderado. Así de sencillo funciona el sistema. Panamá tiene otras leyes. Y te lo comento porque hemos viajado a Panamá. A solicitud nuestra, de la defensa del señor Gabriel Prado, hemos pedido que se le tome declaración a esos abogados del estudio de Panamá y a los directores que figuraban como los que habían constituido la empresa. Que han confirmado que no hubo comunicación con Prado. Ninguna. Nadie menciona a Prado en toda esta trama. Nadie, ni siquiera el señor Barata, hace 3 semanas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha hecho que este caso dé un giro, ¿no? El señor Barata, ¿no?, en Brasil declara que le dio $3 millones a Susana Villarán. 2 millones para pagar a los publicistas, a Valdemir Garreta y a Luis Fabre, y 1 millón que se le iban a entregar directamente. Y según Barata, como estaba demorando la entrega de este millón, surgió la idea que ese millón se deposite en una cuenta en la banca privada de Andorra, que para ellos iba a ser más sencillo. Y es ahí en donde y esto José coincide Miguel... con la línea de tiempo. Exacto. Esto coincide con la línea de tiempo. Exacto. Y es ahí cuando, según Barata, José Miguel Castro Gutiérrez lleva el nombre de Gabriel Prado para que sea entrevistado y firme estos papeles. Y es lo que el señor José Miguel Castro Gutiérrez también ha declarado en la Fiscalía. Él ha declarado que, en efecto, él ayudó al señor Gabriel Prado a buscar un trabajo. Entonces, el señor Gabriel Prado aquí sí ha reconocido que ha cometido una negligencia. ¿Cómo no? Pero jamás un ilícito penal. Eso no lo va a aceptar. Y esa es la razón. ¿Negligencia al entregar sus papeles o negligencia? Sí, negligencia al no haber leído bien y enterarse estaba más. firmando. Y esto es importante, ¿por qué, Enrique? Porque tiene que quedar claro que el retiro de la Fiscalía del día de hoy no obedece a que el señor Gabriel Prado se ha sometido a un procedimiento de colaboración eficaz. Él no se ha sometido a ningún procedimiento de colaboración eficaz. Para someterse a ese tipo de procedimientos, uno tiene que reconocer un delito. Y él no tiene nada que reconocer. Él ha defendido su inocencia desde el primer momento y lo va a continuar haciendo. Y también va a colaborar con la investigación de la Estos Fiscalía. audios que Prado dio a conocer de conversaciones del 2017, donde él graba a estas dos personas, ahí lo que él hace es reclamarles precisamente por esta situación. ¿Él estaba al tanto en algún momento de los aportes de Odebrecht y de OAS? Para nada. Porque allí ella habla de que hay gente que está diciendo en Brasil que nosotros hemos recibido, y yo me quiero morir, dice ella, yo me devano. Exacto. Pero ¿Qué sentido tiene ese audio, Enrique, se graba una vez que salta la noticia aquí en el Perú y se abren las investigaciones en Perú. Cuando el señor Gabriel Prado se da cuenta de que en las noticias se le mencionaba como beneficiario de una cuenta en Andorra, entonces él le solicita una reunión a Susana Villarán y a José Miguel Castro. Y graba porque era la única forma que él tenía de demostrar que es absolutamente ajeno a estos hechos. Y por eso es que les dice a ellos dos, ustedes sabían que esta cuenta iba a ser para hacer una chanchada. No se abre cuentas en Andorra si no es para lavar activos. Y los otros, si Gabriel Prado hubiera sabido algo, ¿qué le hubieran mencionado en ese momento? Oye, ¿tú sabías? No, no le dicen. No le dicen. Él les increpa. En un momento Castro sí le dice, bueno, pero tú no leíste lo que te estaban dando, como diciendo, caíste redondito o algo así. Sí, ¿no? pero no le dice en ningún momento, tú sabías que esto era para abrir una cuenta y para recibir dinero, ¿no? Lo que el señor Gabriel Prado firmó, ¿no?, era un contrato de trabajo y si le iban a pagar en una cuenta era por su sueldo, no para recibir 1 millón, ni cantidades parecidas. ¿Y qué pasaba si la plata entraba ahí? Tenían Bueno, que, ahí lo iban a complicar más porque tenían que pedirle permiso para retirar esa plata. Eso hubiera sido un problema mayor, ¿no? Gracias a Dios en esa cuenta jamás, Enrique, entró $1. Esa cuenta lo único que generó fueron cargos. Hubo cargos hasta 3.048 euros. Y es cierto que en un momento hay una transferencia de dinero de BPA Serveis, que es una empresa vinculada a la banca privada de Andorra,
para netear esa cuenta y poder cerrarla administrativamente. Pero ese dinero ingresó incluso en una época posterior a la fecha en la que el señor Gabriel Prado dejó de ser en papeles el beneficiario final o apoderado de Relton Holding. O sea, no tiene nada que ver con él. Como dices tú, si hubiera entrado un dinero, estaríamos ante un problema mayor. Pero él está investigado hace 1 año y 8 meses porque figura como beneficiario final, de una cuenta en donde no entró ningún dólar. Ahora, los que sí están comprometidos aparentemente, aparte por supuesto de Villarán y de Castro, es, bueno, el señor Gómez Cornejo, al que se le acusa de haber recepcionado directamente efectivo, ¿no? Y están, bueno, 2 personas además que hicieron contratos ficticios, ¿no? Para poder, allí, bueno, ya está otro tipo de compromiso, evidentemente. Sí, evidentemente son imputaciones distintas, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí han acumulado distintas carpetas. El señor Gabriel Prado estaba siendo investigado en una carpeta, él solo. Pero como la Fiscalía, entiendo yo, se dio cuenta que esa investigación de lavado de activos no tenía ningún futuro, porque si no hay activos, no puede haber lavado de activos, ¿no? Decidió incardinarlo en la investigación de asociación ilícita de Susana Villarán. Porque en realidad no hay ningún activo. Entonces, la participación, ¿no?, que ha sido involuntaria en este caso del señor Gabriel Prado, no merece ninguna sanción penal. Bien, ya en una parte, ¿por qué este caso no está inscrito en la ley de organización criminal? ¿Es por un tema de que la ley salió después, me parece? Que Sí, no, pero no lo entiendo bien, no, porque ¿qué lo pasa? hemos conversado con algún especialista y me decía, bueno, aquí lo que pasa es que la ley sale justo en agosto, me parece, No, en 2013, es un tema... pero hay el caso de Ollantumala sí está inscrito allí, entonces, No, ¿cómo es esta es un tema de nomenclatura, situación? ¿no? Es un tema de nomenclatura. El delito que estaba tipificado en el artículo 317, antes se llamaba asociación ilícita para delinquir y después pasó a llamarse organización criminal. Pero es básicamente lo mismo. Sí, básicamente lo mismo. Si es que a ti te van a investigar por un hecho que se cometió cuando se llamaba asociación ilícita, entonces te tienen que imputar este delito, asociación ilícita. Es una cuestión de nomenclatura, básicamente. Cuestión distinta es la ley de criminalidad organizada. Eso es otro tema, ¿no? Con Prado, evidentemente, usted la tiene más fácil de lo que lo hubiera tenido si hubiera continuado la defensa de Ollantumala y Nadine Heredia, como estamos viendo con la denuncia del expresidente. No le voy a pedir, digamos, que haga ninguna indiscreción profesional, pero evidentemente Humala y Heredia van a continuar en la línea de insistir en que esto fueron aportes de campaña. Claro, ellos ni siquiera han reconocido que hubiera aportes de campaña. ¿Cómo se va perfilando ese caso? Bueno, yo creo que este es un problema de todos los políticos, ¿no? Porque yo considero que en realidad es bastante discutible que se haya cometido un delito de lavado de activos en aquellas personas que, sin ser funcionarios públicos, recibieron aportes para una campaña. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí la Fiscalía tiene una valla bastante alta. La Fiscalía va a tener que probar, en primer lugar, que el dinero provenía de una fuente ilícita. Y en segundo lugar, que aquella persona que recibió ese dinero tenía conocimiento, podía presumir que provenía de una fuente ilícita. ¿Y qué ocurre aquí? La Fiscalía dice, eso vino de Caja 2, es ilícito. Y resulta que el dinero de Caja 2 no necesariamente tiene que ser ilícito. Eso lo tiene que determinar la justicia electoral en Brasil. Hasta el día de hoy no está determinado. Y sepa usted, Enrique, que en la última entrevista que se tuvo con Barata, se le preguntó cuáles son las fuentes de financiamiento de la Caja 2. Y Barata dijo, no sé. Ni el propio Barata podía decir cuáles son esas fuentes de financiamiento. Se supone que es ilícito porque sirve para pagar coimas, exacto, pero ya hay otro... Pero viene de la contabilidad de las propias obras, Hay ¿no? otros funcionarios que ya han mencionado, es cierto, hay que ser claros acá, que el dinero de la Caja 2 provenía de ilusiones tributarias, ¿no?, que es un ilícito, y que provenía de contabilidades paralelas, pero también de fuente ilícita, ¿no? Entonces, no necesariamente si tú recibiste ese dinero, puede afirmarse a priori que era un dinero ilícito. ¿Y si se comprueba que si tú recibiste ese dinero y parte de ese dinero lo invertiste para tus usos personales, como los Humala, ¿eso sí es un agravante? No, es que eso no es un lavado de activos, porque para que haya un lavado de activos, el dinero tiene que provenir de una fuente ilícita. Si tú recibiste un dinero que no provenía de una fuente ilícita, ¿no?, entonces no hay lavado de activos. ¿Qué cosa podría haber? Si tú recibes un dinero, imaginemos, aporte de campaña o cualquier otra cosa, ¿no?, para un partido político o X, y lo utilizas para otra cosa, eso no es un lavado de activos. Ahí podría haber o un fraude en administración de personas jurídicas, una falsedad, una apropiación ilícita. Habría que estudiar cuál podría ser, pero no un lavado de activos. Pero ahora resulta, Enrique, que todo es lavado de activos. Ahora todo es lavado de activos. Y en realidad, para que pueda afirmarse la existencia de un delito de lavado de activos, es indispensable que la fuente sea una fuente ilícita.
Y en este caso... Y tradicionalmente el lavado de activos pues ha sido narcotráfico, en fin, minería ilegal, trata de personas, Sí, las fuentes clásicas claro, del lavado de... Claro, ahora, este es un problema de todos aquellos que han recibido el dinero. A mí me parece una tontería, en primer lugar, negar, no, yo no he recibido. Lo que se debería decir, distintos partidos, no quiero personalizar, pero aquella persona que ha recibido debería decir, sí señor, sí he recibido el aporte. Pero en el año que lo recibí, esa empresa que me lo aportó era una empresa que no tenía sanciones del Estado, que el entonces presidente de la República se ponía el gorrito y el overol de la empresa y salía, y todos querían trabajar con ella. No tenía yo cómo saber que era un dinero ilícito. Cuestión distinta, Enrique, es que yo no lo declaré en la OMPE. Eso es una infracción administrativa, pero eso no es un lavado de activos. Se había llevado en el Perú. Entonces, el salir a decir... Pero a menos que les comprueben que hubo algún tipo de beneficio a la empresa cuando fueron funcionarios públicos. Eso no está incluido, me parece, en la denuncia fiscal. De alguna manera lo ponen como que si fuera un delito de corrupción de funcionarios, pero en realidad para que haya un delito de corrupción de funcionarios, el dinero se le tiene que entregar a un funcionario público, no a un candidato. Distinta es la situación de Susana Villarán, distinta es la situación de Alejandro Toledo, distinta es la situación, si se quiere, de Luis Nava. Por el lado del caso Aprista, donde sí ves correspondencia con cuando eran funcionarios públicos. Claro, ahí hay un problema mayor, ¿no? Porque se puede hablar de lavado de activos, pero también de un delito de corrupción de funcionarios. Ahí sí. ¿El tema de las penas también puede variar? Sí, definitivamente. Dependiendo ¿no? si, o sea, todo está muy basado en el tema de organización criminal y de lavado de activos. Sí, claro, el lavado de activos tiene una pena de 8 a 15 años, el tipo base, digamos, actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y tenencia. Pero si ese lavado de activos tú lo cometes en el marco de una organización criminal, entonces tu pena va de 10 a 20. Si a eso le sumas delitos de corrupción de funcionarios, en el caso de aquellos funcionarios que han recibido el dinero siendo funcionarios públicos, le puedes sumar un delito o de cohecho pasivo, ¿no? Que tiene una pena hasta de 8 años, o un delito de colusión que puede ir hasta los 15 años. Pero no hay, ahorita lo que se está definiendo en la Suprema es el tema de la casación sobre los usos de la prisión preventiva, tanto por el lado de Keiko Fujimori como lo que está reclamando la Fiscalía. Pero todavía no se ha llegado a una suerte de definición de tipología con respecto a organización criminal y lavado de activos para estos casos. No hemos llegado a ese punto. No. Evidentemente el caso de Humala te va a marcar un antes y un después. Sí, bueno, lo que pase con el caso de Humala y Heredia, que es el primero que está pasando a juicio oral, bueno, va a pasar una etapa intermedia primero, ¿no? Va a ser la suerte de todos los demás, ¿no? Va a ser el que genere esta jurisprudencia. Así es. Gracias, Eduardo Roygates, por acompañarnos no. esta noche. Muy interesantes precisiones. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Que estamos viviendo no tiene finalmente nada de importancia si no llegamos a una mejor legislación, a un mejor sistema. La OMPE está organizando por estos días un evento internacional sobre control y regulación del financiamiento electoral. Nos acompaña Simón Pachano, expolitólogo e investigador de Flaxo, una entidad muy importante académica en Ecuador. ¿Cómo está, señor Pachano? Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. ¿Cuál es el objeto de su exposición? ¿Qué es lo que el Perú debería aprender y procesar y modificar en un momento como este? Ya tenemos modificaciones en marcha, de hecho, a partir del referéndum con el tema de las campañas. Importante que ahora hay que traducirlas. ¿Qué nos puede contar? Bueno, el evento que hemos tenido con la OMPE ha sido para tratar precisamente este tipo de temas, en alguna manera relacionados con lo que ustedes estaban conversando en la entrevista anterior, es decir, el tema de financiamiento tanto de las campañas electorales como de otros aspectos de la política. Es un tema que ha venido preocupando en general a los países latinoamericanos y que se ha generado mucha legislación al respecto. Existen muchas modalidades de control del financiamiento, pero siempre falta algo y no hay una modalidad ideal que pueda aplicarse en todos los casos. Eso es lo que hemos conversado, qué es lo que se aplica en un país, qué se aplica en otro, qué ha dado resultados y qué es lo que falta. Ahora, lo que se va a aplicar en el Perú, que poco se está hablando, y es importantísimo porque, como usted bien decía, por lo menos la mitad de los casos de políticos relacionados con el escándalo brasileño es el tema de aportes de campaña. Sí. La otra mitad, si se quiere, son coimas directas por obras o una combinación, ¿no?, entre uno y otro. Pero el hecho es que el aporte de campaña está en el centro de la discusión y lo que se ha aprobado como reforma constitucional, entre otras cosas, es que las campañas en términos publicitarios ya las financie el Estado. Este es el canal público. Acá usualmente hay lo que se llama una franja electoral, donde se reparten, digamos, comerciales, ¿no?, o intervenciones de los políticos para que puedan exponer sus planes. Esto se va a ampliar y yo entiendo que esto tiene
un símil en el caso mexicano. Yo lo que le quería preguntar es, ¿se está extendiendo esto de que las campañas se manejen de manera pública para ordenarlas y regular la cantidad de dinero privado que se gasta, sobre todo en publicidad, que es la gran demanda en estos eventos? Sí, en efecto. Ahí se puede decir que hay dos grandes tendencias digamos, de la legislación. La una es esta que acaba usted de señalar, de que solamente sea el Estado, digamos así, el que pueda comprar la publicidad y que entonces los partidos lo único que hacen es definir a qué hora, por ejemplo, de la malla publicitaria en un canal de televisión quieren ponerla. Si quieren poner en la hora AAA o quieren poner en cualquier otro espacio, en fin. Y lo mismo para prensa escrita y para radio. Ese, por ejemplo, es el modelo que se usa en Ecuador. En Ecuador, el organismo electoral compra la publicidad y les dice a los partidos, ustedes definan en qué horario quieren ¿Esto poner. desde hace cuándo se aplica? Esto se aplica desde hace más de 10 años. Lo que quiere decir que ustedes no han tenido problemas de aportes de campaña con, no, por ejemplo, sí, con las brasileñas. ya, pero voy a eso. La otra forma que hay es establecer bandas de publicidad a las que entran todos los partidos. Por ejemplo, diga usted, se pone un horario en que a esa hora se va a pautar política y nada más. ¿Ya? Pero ahí el partido paga su publicidad. Ahí el partido paga su publicidad o puede pagar también el Estado, de manera que siempre hay un control en ese sentido, en cualquiera de las dos formas. Pero ¿cuál es el problema? El problema yo creo que ya no tiene tanto que ver con el pautaje publicitario, tiene que ver con este otro dinero que entra y que no va necesariamente a estas formas transparentes que son las del pautaje publicitario o las de, por ejemplo, poner vallas en las ciudades, en las calles, en fin. Aportes de campaña que no van a la campaña. Exacto, y que no van incluso al partido, que van a personas que son parte de ese partido, pero que no necesariamente entran en la contabilidad. Los organismos electorales y los organismos de control, como la Contraloría o las Fiscalías, el Poder Judicial, en fin, pueden controlar lo que entra formalmente, pero hay mucho dinero que no entra formalmente y que puede ser dinero no sucio, puede ser de empresas que quieren aportar, pero que no entra en la contabilidad y por lo tanto eluden los controles. Y eso es lo que, por ejemplo, acaba de suceder o de presentarse en el caso ecuatoriano, en que se encuentra que el partido de gobierno anterior, el de Rafael Correa, recibió alrededor de 11,5 millones de dólares que no entraron necesariamente a las cuentas del partido y por lo tanto no entraron en el control de la contabilidad electoral que hace el organismo electoral. Entonces, ahí olvídate del control de la publicidad, exacto, no tiene nada que ver. Entonces, el control tiene que pensar en este otro tipo de cosas, tiene que ir más allá de la publicidad exclusivamente. La publicidad es muy importante, en fin, pero esa es la parte visible. El iceberg tiene una parte invisible que es todo esto, y que hay que trabajar en ello. Y que puede ser finalmente, efectivamente, pues en ese caso una coima adelantada, ¿no? O sea, es decir, si yo le estoy dando ni siquiera al partido o si no le estoy dando al que va seguramente a ocupar pues un puesto preponderante, bueno, ahí lo que estoy es comprando su voluntad para más adelante. Lo que se ha hecho a partir de esta denuncia que fue hecha recién la semana pasada es empezar a hacer ya un cruce, digamos así, de los aportes, por ejemplo, de esta empresa Odebrecht, pero también hay otras empresas, tanto transnacionales como ecuatorianas, e incluso personas naturales ecuatorianas que han aportado de esa manera, y se empieza a ver que todos los casos son de empresas o personas que tenían contratos con el Estado y que después tuvieron incrementos en esos contratos o incrementos de los precios con los que habían licitado y por lo tanto se beneficiaron de esa manera. Es decir, es una coima anticipada. Lo que, para terminar, señor Pachano, lo que está ocurriendo en el continente, lo comentábamos, es de proporciones sísmicas, ¿no? En fin, el remesón político que se está dando, se está interpretando de muchas maneras, ¿no? Sí. En algunos casos se está viendo como que se fuerza finalmente un relevo generacional, ¿no? En otros casos hay gente que ve con mucho
mucho optimismo, ¿no?, esta situación, que por fin la justicia, por ejemplo, en el caso peruano, hace su trabajo según esta perspectiva. Y hay otros quienes dicen, bueno, acá se está abriendo la puerta probablemente a experimentos populistas o radicales, ¿no?, frente a este hartazgo evidente del ciudadano con la política. Ya le pregunto al analista, al politólogo, ¿cómo usted ve la situación? ¿Vamos a salir mejor parados en América Latina luego de este trance o no es necesariamente así? Yo creo que podemos salir mejor parados en la medida en que la justicia funcione adecuadamente. Y me parece que el caso peruano en ese sentido es nos da bastante optimismo. Es uno de los que más ha avanzado en términos de la judicialización de estos casos. Quizás uno podría decir, puede haber habido cierto apresuramiento y tal vez exageración en algunas cosas. A mí, por ejemplo... La famosa detención preventiva. Exacto. Me llama la atención que esta detención preventiva sea de 36 meses, que es prácticamente ya una condena, ¿no? Pero, aparte de eso, creo que es muy importante lo que se ha hecho en Perú y se lo ve desde afuera, digamos, llama la atención la eficiencia con que se ha trabajado, sobre todo en el caso Lavallato o Odebrecht, como se lo quiera llamar. Qué bien, ojalá sea así y ojalá se cumpla esa expectativa. Gracias. Muchas gracias. Simón Pachano por acompañarnos, especialista, analista, politólogo en realidad de Flaxo, politólogo, Sí, politólogo sí. de Flaxo, como les decía, una institución muy importante en Ecuador. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, sigan ustedes en la señal de TV Perú, pasen una excelente noche.